lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:35 en la mañana, frío, pero parece que se va a despejar, parece. Veamos cómo se desenvuelve el comportamiento climático aquí en la capital de los ecuatorianos. Un saludo para todos, para todas que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias en señal abierta de Sonorama en prácticamente todo el territorio ecuatoriano. Igualmente síganos por la internet www.sonorama.com.es. Transmitimos digitalmente a través de la fanpage de Facebook de Radio Sonorama e igualmente estamos con nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Les doy buenos días a mi gente que ya está conectada con nosotros a través de la transmisión en TikTok. Buenos días a los tiktokeros, síganme en mi cuenta de TikTok, Fabricio Vela B. Ahí ustedes pueden escuchar el comentario sin rodeos. E igualmente buenos días a quienes se conectan con este espacio de opinión a través de la transmisión en Instagram. Buenos días a quienes ya veo conectados ahí en la transmisión de Instagram, ¿no? Muchas gracias por aquello. Ahí le veo a la Pame Velasco, a la asambleísta Ana Belén Cordero, que ya mismo viene por acá, Albertina Navas, Albit Terraez, Nati Salgado, etcétera. Saludos cordiales por sintonizar este espacio. Bueno, entremos en materia. Póngame el comunicado de Cancillería, por favor, en pantalla. Vamos a empezar por esto. Este es el comunicado que emitió ayer Cancillería en horas de la noche. Dice el comunicado: al final de esta tarde, el canciller argentino Santiago Cafiero se comunicó con el canciller Juan Carlos Holguín y le manifestó que la señora María Duarte escapó de la embajada argentina. El término escapó no es un término utilizado por el periodismo, que alguna gente se enoja. Es un término utilizado por la Cancillería. Y según la Cancillería, es el término utilizado por el canciller argentino. El canciller argentino le dijo al canciller ecuatoriano que la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, escapó de la embajada argentina en la ciudad de Quito sin conocimiento del personal de su embajada, que mantenía en su jurisdicción a la mencionada prófuga de la justicia ecuatoriana. El viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Vallas, ha convocado de manera inmediata al embajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuchs, para conocer más detalles de esta situación. Tan pronto se conoció el hecho, la Policía Nacional ha activado los protocolos de búsqueda y captura de la señora Duarte, condenada por actos de corrupción. El Ecuador ha presentado un enfático reclamo a la Argentina y ha exigido la entrega de información. La Cancillería ecuatoriana tomará las medidas más adecuadas ante este incidente. Quería empezar justamente el comentario, gracias Roberto Carlos, actualizando esta información que es fresquita, que se dio anoche. El término escapó. No es un término utilizado por la prensa, pero en estricto sentido es así, pues, como se ha informado. La arquitecta María de los Ángeles Duarte en agosto del 2020 ingresó y se refugió en la residencia de la Embajada Argentina en Quito, ubicada en el norte de Quito. Luego vino la sentencia, la ratificación de la sentencia que quedó en firme del caso Sobornos 2012-2016, si mal no recuerdo, en septiembre, entre agosto y septiembre del 2020. El gobierno argentino le otorgó hace pocos meses el estatus de asilada política a la arquitecta María de los Ángeles Duarte, pero el gobierno ecuatoriano se negó a otorgar el salvoconducto y esto generó una discusión diplomática entre los dos países y, por cierto, diversas visiones sobre quienes hoy critican lo que antes justificaban y los que hoy justifican lo que antes criticaban. Así de simple. El Estado ecuatoriano no le otorgó el salvoconducto y por ende la arquitecta Duarte no podía abandonar la residencia de la Embajada de Argentina en Quito. Acá dicen que se escapó. Esto resulta, y Belkis me preguntaba por qué piensas que es inverosímil. Primero porque yo no recuerdo, aquí en el Ecuador no recuerdo un antecedente similar de alguna persona que estando refugiada en una embajada, que tenga orden de detención. Perdónenme, la arquitecta Duarte está sentenciada por un caso de corrupción y tiene orden de detención para cumplir con la sentencia que está en firme. Ella por eso se refugió en la embajada. Si la arquitecta Duarte salía de la embajada, automáticamente le iban a detener para que pueda cumplir con la pena. Por eso el gobierno argentino le otorga el estatus de asilada, pero el Estado ecuatoriano se negó a entregar el salvoconducto y la arquitecta Duarte no podía salir. Así que el término es que escapó, se fugó. Y alguien tiene que responder por esto.
que digamos, yo me imagino que afuera de la embajada tiene que haber habido un patrullero, me imagino, por la situación jurídica de la arquitecta Duarte. Y porque además, si bien es cierto, una embajada es un territorio autónomo del país al que pertenece esa embajada, es decir, la Policía Nacional no puede ingresar en las instalaciones de una embajada porque ese es territorio autónomo de un país. Ya, no se puede pasar de la puerta sin autorización, no se puede. Ese es un territorio autónomo de un país. Por ende, la policía no podía ingresar a la residencia de la Embajada de Argentina para poder detener a la arquitecta Duarte. No se puede, entonces tiene que estar afuera. Más o menos como lo que pasaba con Julian Assange. Ya. Un ejemplo que tal vez muchos recuerdan. Assange no podía dejar la Embajada de Ecuador en Londres, pero la policía inglesa no podía ingresar a la embajada porque ese era territorio ecuatoriano, es territorio ecuatoriano, autónomo, soberano del Ecuador. Lo mismo pasa en este caso. Entonces, se supone que afuera de la residencia había un patrullero. Digo, ¿no? Creo que no es loco lo que estoy diciendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo abandonó las instalaciones de la embajada la arquitecta Duarte? Acá le envío un abrazo a uno de nuestros oyentes, al doctor Guamán, que claro, hace una reflexión muy válida. Dice, escaparse estaba presa, estaba asilada. Creo que el término es abandono, salida de la embajada. Yo estoy leyendo tal cual lo que dice el comunicado. Ahora, en términos jurídicos, perdóneme, la arquitecta Duarte tenía un orden de prisión y tenía que cumplir con una sentencia y ella escapó de la embajada. Dijo, puede a alguna gente no gustar el término, pero termina siendo así. Y aquí me temo mucho que esto va a desatar un conflicto diplomático entre Ecuador y Argentina, con seguridad, porque hay una serie de interrogantes que todavía Cancillería ecuatoriana no ha respondido. Por ejemplo, mi colega Ana María Cañizares preguntaba ayer, solicitando más información, ¿a qué hora reportó la embajada que Duarte ya no estaba? ¿Es posible que la señora haya recibido asilo en Colombia y que haya tenido tiempo para salir por tierra? ¿Se están haciendo las consultas a autoridades ecuatorianas? ¿Había cámaras afuera de la embajada? ¿Había personal de la policía en esa delegación diplomática como suele ocurrir en las embajadas? Son preguntas obvias. Aquí también mi colega Johanna Cañizares hace la misma pregunta a los colegas de Cancillería. ¿Nos podrían dar más información sobre la exministra? ¿Habría un patrullero fuera de la embajada? ¿Tienen información sobre si ya cruzó la frontera? Son preguntas que todavía no tienen respuesta por parte de las autoridades de Cancillería. Y como siempre digo, los silencios terminan fortaleciendo los rumores. Cómo la arquitecta Duarte abandonó una delegación o legación diplomática en donde se supone en los exteriores debe haber habido cámaras y también un patrullero. Vamos a ver qué dicen el día de hoy las autoridades de la Cancillería ecuatoriana sobre este tema, que le abona otro ingrediente y que podría ser otra vez un distractor frente a los grandes problemas que estamos enfrentando los ecuatorianos. Pero no quiero dejar de hablar de esos problemas y no quiero dejar de hablar de los temas de la seguridad. Póngame el tuit del presidente de la República, Roberto Carlos, tenga la bondad. Este tuit fue presentado por el presidente de la República la semana anterior. Presidente Lazo en su cuenta Twitter decía, esto fue hace 3 días, la Policía Nacional detuvo a 13 individuos en delito flagrante de extorsión. Hoy los jueces, y pone entre comillas el señor presidente, Jaime Romero y Marco Tamayo los liberaron. Dispuse denunciarlos por este acto que pretende dejarlos impunes. La cruzada por la seguridad, y le ponen con hashtag, prioriza a los ecuatorianos. Y claro, ahí aparece un arte, un meme, donde están las fotografías de los 13 detenidos en delito flagrante de extorsión, dice el mandatario, y allí aparece la leyenda, ¿para quién trabaja la justicia? Y se pregunta, ¿para los criminales? Capturados y liberados, ahí está la foto de las 13 personas, entiendo que son 2 extranjeros y un ecuatoriano. Póngame el comunicado. Comunicado emitido por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, perdón, por el Ministerio de Interior, sobre este tema. Con fecha 10 de marzo, hace 4 días. El Ministerio del Interior rechaza de manera radical la decisión de los jueces de flagrancia
Jaime Romero y Marco Tamayo, quienes otorgaron medidas cautelares de presentación ante el juez y prohibición de ausentarse del país a 13 ciudadanos, 12 venezolanos y un ecuatoriano, posibles involucrados en los delitos de tenencia y porte de armas de fuego, receptación, secuestro y extorsión bajo modalidad de las vacunas. En el operativo Sigilo 25, ejecutado el 9 de marzo del 2023, la semana anterior, gracias a la denuncia de un ciudadano que fue extorsionado por reiteradas ocasiones, las unidades élite de la Policía Nacional, UNACE y GOE, actuaron de forma diligente y oportuna tras obtener pruebas contundentes por delitos flagrantes cometidos por estos sujetos. Sin embargo, llama la atención que a pesar de que a diario los uniformados arriesgan su vida por garantizar la seguridad de los ecuatorianos, las decisiones de jueces contribuyen al accionar delictual y ponen en riesgo a la ciudadanía. No permitiremos, dice el Ministerio del Interior, que las mafias organizadas en complicidad con jueces poco comprometidos con la seguridad del país ganen terreno. Por ello, el Ministerio del Interior presentará una queja formal ante el Consejo de la Judicatura contra esos operadores de justicia. Exhortamos a todas las entidades a unir esfuerzos por la gran cruzada por la seguridad y trabajar en conjunto para combatir las principales amenazas del Estado: el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia común y la minería ilegal. Gracias, Roberto Carlos. Esta es la reacción del gobierno y claro, cuando uno le lee al presidente y cuando uno revisa este comunicado, uno se indigna. ¿Qué está haciendo la justicia? Y suscribo la inquietud planteada inicialmente. ¿Para quién trabaja la justicia? ¿Para los criminales o para nosotros los ciudadanos y ciudadanas? ¿Quién garantiza nuestra seguridad? Es lo primero que uno dice, ¿no? Leyendo ese comunicado. Entonces el gobierno salva su responsabilidad diciendo, a ver, nosotros ya lo hicimos. La Policía Nacional, que pertenece al gobierno, capturó, pero los señores de la justicia los liberaron. Esos malos jueces los liberaron. Pero ¿cuál es la respuesta del Consejo de la Judicatura? Póngame el comunicado de la Judicatura. La Judicatura se lava las manos, emite este comunicado, que dice, vamos a la parte pertinente. Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva. ¿Cuál es el juzgador? El juez. En el procedimiento, la policía detiene, la Fiscalía acusa, el juez dispone las medidas cautelares. Así procede. Entonces acá dice que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juez dicte prisión preventiva contra 2 de los ciudadanos detenidos en el operativo, existiendo incluso visos de violación de los procedimientos, como lo revela el mismo expediente. En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a 9 de los detenidos por los delitos de ocultamiento de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. En ambos casos, los jueces dispusieron que se continúe el trámite de la causa y se investiga a los responsables de las vulneraciones de los procedimientos. Allí salva su responsabilidad la justicia. Las víctimas de infracciones penales requieren de una justicia de calidad y para ello se necesita que los otros actores, como la Policía Nacional, efectúen su trabajo de manera profesional, responsable y eficiente para que los derechos de todas las víctimas sean restablecidos. Gracias, Roberto Carlos. En otras palabras, Judicatura le pasa la pelota a la Fiscalía General del Estado. ¿Qué dijo el presidente de la Judicatura? Póngame ahí un extracto de lo que dijo el doctor Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, como órgano disciplinario y de gobierno de la función judicial, ante comunicados de prensa e información que circula en redes sociales respecto a que 13 personas detenidas en el operativo Sigilo 25, donde se señala que los juzgadores los han liberado, informa a la ciudadanía. Luego de las verificaciones pertinentes, se evidencia que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes para que el juzgador dicte prisión preventiva contra 2 de estos ciudadanos, existiendo incluso visos de violación a los procedimientos, como lo revela el propio expediente. En otro caso, las infracciones por las cuales se procesó a 9 aprehendidos
por los delitos de ocultamientos de objetos robados y porte de armas, es improcedente la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. En ambos casos, los jueces solicitaron se investigue a los responsables de estos procedimientos. Las víctimas de infracciones requieren de una justicia de calidad y para ello se necesita que los otros actores, como la Policía Nacional, efectúen su trabajo de manera profesional. Muy bien, esa es la parte, ahí corté ya esa parte, esa es la parte pertinente del presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, gobierno dice, policía hizo su trabajo, nosotros detuvimos y la justicia los liberó. Justicia dice, no es culpa nuestra si la fiscalía no presenta las cosas como corresponde. Entonces dice, en 2 casos incluso hay evidencias de vulneraciones al procedimiento. Y en los otros casos dice que no procedía a la prisión preventiva por mandato legal y constitucional. Yo por eso discuto siempre que los jueces no se ponen de acuerdo, la fiscalía no se pone de acuerdo, para unos casos rapidito la prisión preventiva, para otros no, y nos confunden a las ciudadanas y ciudadanos, así de simple. Entonces, Judicatura le pasa la pelota a la fiscalía, Ejecutivo le pasa la pelota a la justicia le pasa la pelota a la fiscalía. ¿Qué respondió la fiscalía? Roberto Carlos Velasco, póngame el comunicado. Hágale un poquito más grande porque estoy un poquito ciego. Comunicado de la Fiscalía. En atención a la información fragmentada, dice, y poco clara que circula en redes sociales sobre el procesamiento de 12 personas el pasado jueves 9 de marzo. Fragmentada y poco clara. Hago un paréntesis. No, amigos de la Fiscalía, no es una información que circuló en redes sociales. Fue la postura del gobierno y la postura del Consejo de la Judicatura. No es información que circuló en redes sociales. Las cosas hay que decirlas como son. Dice, sobre el procesamiento de 12 personas el pasado jueves 9 de marzo en Quito por su presunta participación en el delito de extorsión, la Fiscalía General del Estado recuerda a la opinión pública que ninguna formulación de cargos se puede sustentar sin los elementos de convicción suficientes, como son las pericias correspondientes que Fiscalía ordena practicar con base en información recibida en el parte policial, cuya elaboración está a cargo de los agentes de la policía asignados en cada caso. Se realizaron 2 audiencias, la primera para 3 personas, en la cual Fiscalía formuló cargos contra 2 por su presunta participación en el delito de extorsión, pese a que el parte policial de aprehensión llegó a conocimiento del agente fiscal de turno en la unidad de flagrancia Guitumbe a las 16:40, es decir, 20 minutos antes de que venciera la flagrancia que dura 24 horas y de que se instale la audiencia respectiva agendada a las 16:43. Por ello, al no contar con los elementos de convicción suficientes, tal como lo establece el Código Orgánico Integral Penal, la agente fiscal no pudo sustentar adecuadamente su solicitud de prisión preventiva contra los aprehendidos y se abstuvo de presentar cargos contra el tercero por no contar con los elementos suficientes. Esto debido a lo ya mencionado. Sin el parte policial, no se pueden disponer pericias. Sin el parte policial no se pueden disponer pericias, que se convierten en los elementos de convicción sobre los que se sustenta la formulación de cargos y la solicitud de medidas cautelares. Vea, en términos coloquiales, la Fiscalía dice, la culpa no es nuestra, la culpa es de la policía. Respecto de las otras 9 personas, se inició un segundo proceso en unidad de flagrancia de la Mariscal debido a la competencia territorial. Luego de que Fiscalía tuvo conocimiento del parte de aprehensión, que llegó 4 minutos antes de las 22 horas, hora en que vencía la flagrancia para este grupo de procesados, se instaló la audiencia en la cual la agente fiscal de turno formuló cargos contra 5 personas, 3 de ellas por tenencia de armas, 1 por receptación y otra por ambos delitos en concurso real de infracciones. Al igual que en la audiencia anterior, la agente fiscal no pudo sustentar fehacientemente su solicitud de prisión preventiva contra 2 de los aprehendidos debido a que no contaba con los elementos de convicción suficientes, justamente porque el parte llegó minutos antes de que venciera la flagrancia. En esta segunda audiencia, incluso el juez que conoció la causa dispuso que se oficie asuntos internos de la Policía Nacional para que se investigue la falta de diligencia y la entrega del parte policial de aprehensión
y que se le informe sobre las sanciones que recaigan sobre los agentes suscriptores del mismo. La Fiscalía hace un llamado para que cada institución se haga responsable de cumplir con las competencias que le corresponden de manera efectiva y célere, siempre con el objetivo de obtener justicia y no permitir la impunidad. Ya, gracias, don Roby. Este es un carrusel. La Fiscalía le pasa la pelota a la policía. La policía, que pertenece al gobierno, que pertenece al Ejecutivo, dice que la justicia libera a estas 13 personas y que la justicia trabaja para los criminales. La justicia dice, no, señor presidente, nosotros actuamos con base en lo que dice la Fiscalía. Los jueces no nos mandamos solos. La Fiscalía tiene que presentarnos los elementos de convicción y con base en esos elementos de convicción el juez decide. No es culpa nuestra que la Fiscalía no haya presentado adecuadamente. Y la Fiscalía dice, nosotros presentamos, pero vean ustedes, el parte llega tarde, no permite a las agentes fiscales o a los agentes fiscales sustentar adecuadamente los delitos para solicitar la prisión preventiva. Es culpa de la policía y por eso los jueces actúan de esta manera. O sea, todos se pasan la pelotita. ¿Y saben qué? En el medio nosotros, ustedes, quienes hablan, todos nosotros que demandamos seguridad. Yo les digo una cosa, capaz que cada uno tiene razón. Capaz que cada uno tiene razón. Pero a la opinión pública le importa un pepino. ¿Quién es el responsable? Porque ante los ojos de la opinión pública nos sentimos inseguros. Ante los ojos de la opinión pública, la gente, el común de los ciudadanos, no vamos a entender que los policías no hacen bien el parte, o que el parte llega tarde, o porque el juez dicta prisión preventiva para unas cosas y para otras no. Porque ante los ojos de la opinión pública, amable audiencia, hay una sensación de indefensión. Ya no solamente es la inseguridad, es la indefensión que estamos enfrentando. Porque no puede ser posible que gente que ha sido detenida, como se dice popularmente, con las manos en la masa, porque ese es el delito flagrante. El delito flagrante es cuando usted le detienen con las manos en la masa. Esa gente detenida con las manos en la masa, resulta que a la vuelta de la esquina está libre, con medidas alternativas a la prisión preventiva. Y hay otros casos en los cuales delitos que no tienen la misma connotación, delitos que tal vez no tienen relación con la seguridad de ustedes o de quien les habla, y resulta que ahí dictan prisión preventiva. Yo no entiendo. No es ustedes. Cada uno se pasa la pelotita, casi como el fuego del florón. Entonces, que alguien me explique cómo se entiende esto. Como dice mi pan Andrés Reliche, Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le echó Burundanga, les hinchan los pies. Así están las instituciones que deben garantizar la seguridad. Cada uno echándose la pelotita. Al ciudadano de a pie, al común de los ciudadanos, estas discusiones no les interesa. Lo que les interesa, lo que nos interesa a la mayoría de nosotros, por no decir a todos, es que por favor, si vamos a la calle tengamos seguridad, de que si salimos de una fiesta no estemos frente al riesgo de que alguien probablemente nos dañó deliberadamente el carro, casi como en las películas, para que el carro en mitad de la vía se dañe y nos caigan ahí los secuestradores y nos hagan secuestro express. Hay un dato espeluznante que publicó el diario El Universo, que en los 2 primeros meses y medio, entre el 1 de enero y el 14 de marzo, los 2 primeros meses y medio de este año, se han reportado 24 secuestros, solo en los 2 primeros meses y medio del año. Y en todo el año 2022 se reportaron 40, o sea, entre enero y marzo tenemos el 60% de secuestros. Y no llegamos ni al primer trimestre del año. No completamos ni los primeros 3 meses del año. Y lo que necesitamos los ciudadanos y ciudadanas es seguridad. Más allá de esta discusión. Esta tarde se instala la mesa interinstitucional convocada por Iván Saguicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Allí, que se digan en la cara. Que el delegado del Ejecutivo le diga en la cara al presidente de la Judicatura y el presidente de la Judicatura le diga en la cara a la fiscal.
y que la fiscal le diga en la cara al comandante de la policía que ya mismo estará con nosotros, al ministro del Interior. Pero bríndenos una solución, pues. De verdad, déjense de pasar la pelotita. Porque eso es lo que están haciendo. Pasarse la pelotita y resulta que en el fondo nosotros seguimos en esta situación de indefensión. Ya viene el general Fausto Salinas para conversar con nosotros sobre este y otros temas. En punto a las 7 de la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.